Por ejemplo, podríamos decir en vez, su diagnóstico es un vólvulo intestinal y podríamos decirle que su intestino se encuentra torcido sobre sí mismo para que así el paciente pueda entender mejor lo que es su diagnóstico. El rol de la familia está viene a ser muy importante debido a que a los pacientes que se encuentran internados y vayan a presentar algunas operaciones o más de una, estos van a venir ya sea influenciando de manera directa a lo que va a ser los pacientes. Como también hay pacientes que llegan en estados graves, entonces hay en ese caso que el consentimiento informado pasa a que se firme por sus familiares. Después, la transparencia con la información, en esta básicamente el médico, el cual va a dar o va a realizar lo que es la cirugía, debe informar básicamente primero lo que es el diagnóstico, como también el tipo de operación que se le va a dar, los riesgos y las complicaciones las cuales van a conllevar o si existen complicaciones, ya sea dentro de lo que va a ser la cirugía o después de ella. Seguido de eso, vamos a tener, después de eso, vamos a tener lo que es la aceptación de la cirugía. En esto, primeramente, como bien dije, evaluando los riesgos. El paciente o ya sea los familiares los cuales van a firmar o van a aceptar la cirugía deben saber los riesgos y las complicaciones las cuales van a conllevar esta cirugía. Después de mencionarle todo esto, el tipo de cirugía, cuánto tiempo y todo ello, el paciente va a aceptar, pero esto no solamente se queda en una aceptación verbal, sino que también debería ser firmado, ya que esto nos va a ayudar tanto al equipo el cual va a entrar, debido a que podría haber algunas complicaciones y de esta manera en este documento se van a encontrar esas complicaciones como también los riesgos, el nombre del paciente, del médico, la fecha, la hora y todo eso. Y en el caso de ser menores de edad, los que van a firmar primeramente van a ser los padres y no ser ellos sus apoderados. Bien, doctor. Continuando con el estudio clínico integral del paciente quirúrgico. Bien, va a consistir en un examen general, básicamente, del paciente. Y vamos a tener aspectos a considerar en este punto, los cuales van a ser los datos generales y identificación del paciente. Una anamnesis detallada y una exploración física bien hecha y bien detallada también. Un diagnóstico presuntivo y también lo que serían los exámenes complementarios, tanto de laboratorio como de gabinete. Y por último sería un diagnóstico confirmado. Y pues bien, también vamos a evaluar lo que es el estado nutricional del paciente. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Mediante la fórmula, la cual es el peso y la talla elevado al cuadrado. Y todo esto lo vamos a ver y lo vamos a clasificar mediante el IMC, la tabla del IMC, en donde el normo peso sería de 18.5 a 24.9. Esto sería el rango en el cual el paciente tendría que estar, por lo menos para entrar a lo que sería aceptado a una cirugía. Y bueno, continuando con lo que sería el estado nutricional, se va a encontrar atrás, por favor. Sería un estado desnutrido y un estado obeso. En ambos casos, el paciente no estaría apto para lo que vendría a ser una cirugía, ya que en un paciente desnutrido los riesgos que va a tener va a ser una recuperación difícil y dolorosa y una cicatrización retardada, al igual que un paciente obeso. Va a tener un alto riesgo debido a su tejido adiposo, a su cantidad de tejido adiposo.
ya que este va a producir unas alteraciones, bueno, una alteración coronaria y pues durante el acto quirúrgico, este podría sufrir un paro cardíaco y también debido al tejido adiposo justamente va a haber un déficit de cicatrización. Y eso sería todo. Siguiente. Bueno, continuando con vamos a continuar con la evaluación completa del estado nutricional. El libro nos indica que esta se va a realizar en pacientes que van a presentar un riesgo nutricional, ya sea un bajo peso o enfermedades que va a aumentar el catabolismo. Asimismo, ya que estas condiciones van a afectar la recuperación del paciente. También nos indica que para valorar el estado nutricional se van a utilizar diferentes parámetros, como ser los antropométricos, que estos van a incluir el peso y el IMC. También se van a incluir los pliegues cutáneos, que estos van a permitir evaluar la cantidad de grasa, como podemos ver en el video. Y también los laboratorios, como la albúmina sérica, los linfocitos, entre otros. ¿Esto para qué va a servir? Porque nos va a ayudar a conocer el estado proteico y nutricional del paciente. También se van a usar parámetros inmunológicos como las pruebas cutáneas, las de hipersensibilidad, para valorar la respuesta inmunitaria. Ahora, con todos estos datos, ¿para qué nos va a servir? Porque el paciente puede clasificarse en un bajo, mediano o alto riesgo nutricional. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Luego tenemos la evaluación cardiovascular, en el que esta va a ser preoperatorio y va a buscar identificar las alteraciones cardíacas que se va a tener como un antecedente de un riesgo quirúrgico. En esta primero se debe realizar una buena auscultación cardíaca. Luego se debe detectar si tiene soplos, arritmias o cambios en los ruidos cardíacos. Y también esta prueba se puede aplicar también se va a aplicar la prueba de Volcam, y esta va a consistir en que una persona va a sube y baja 2 pisos por escaleras. Y nos indica que en una persona sana el pulso va a aumentar hasta 100 o 110 latidos por minuto, y esta va a volver a la normalidad en de 1 a 2 minutos. Y esta prueba nos va a permitir evaluar la tolerancia al ejercicio y al estadio cardiorrespiratorio que va a tener el paciente. Ya. Adelante. Perdón, doctor, continuando con la evaluación del aparato respiratorio, este va a ser importante porque se va a buscar prevenir la hipoxia y broncoaspiración en el procedimiento. Esto se va a prevenir en el preoperatorio controlando las infecciones. Bueno, también en esta parte quiero resaltar que un simple resfrío no va a ser una contraindicación para una cirugía, digamos. Pero si es que se muestra fiebre y tos con expectoración que puedan perjudicar tal vez la funcionalidad, bueno, el objetivo o la funcionalidad del tubo endotraqueal, que puede ser tanto como poder obstruirla y que éste no realice su función, va a estar contraindicado. Y también a eso se van a añadir exámenes complementarios que vendrían a ser radiografías de los campos pulmonares, donde se va a buscar indicios de infecciones agudas, atelectasia, y en casos de neumopatías crónicas como puede ser un EPOC, enfisemas, se va a realizar una limpieza de vías respiratorias.
Esta se va a realizar mediante endoscopía y una aspiración. En el siguiente, bueno, voy a mostrar un video donde se realiza esto. Bueno, el video muestra que es una obstrucción en el lado, bueno, el lado izquierdo, y mediante una endoscopía. Acá realiza una maniobra que es que el paciente mueva la cabeza al lado derecho para poder acceder al lado izquierdo para realizar la broncoaspiración. Bueno, continuando, ahora con la evaluación del aparato digestivo, va a ser importante para, bueno, comenzando con, como mencionó mi compañero, con la semiología, con la correcta evaluación semiológica, valorando el dolor, la causa, características, también buscando a través, bueno, a través de la palpación, tumoraciones o masas no solo, digamos, en lo que corresponde al aparato digestivo, también en todas las extremidades o en todo el cuerpo. Y en acá también se menciona que se debe hacer tacto rectal. Este va a ser, bueno, va a ser básicamente obligatorio en casi todos los pacientes, excepto en pacientes que se nieguen a a través de un consentimiento informado, obviamente, o que tengan una lesión perianal severa, y en neonatos. La palpación busca evaluar el tono del esfínter, también melenas ocultas, y también el tamaño de la próstata. Y también se puede usar radiografías simples en causas de neumoperitonitis y también radiografías de contraste en casos de tal vez líquido libre en la cavidad abdominal, y una tomografía en tumores, bueno, donde se requiera visualizar digamos, tumores complejos. Y también he encontrado que antes se realizaba lo que es, bueno, antes de pasar a la eliminación de microorganismos, antes se creía que realizar enemas era beneficioso para poder realizar, o sea, cuando se iba a intervenir a un paciente en los intestinos, se creía que realizando un enema se limpiaba, por así decirlo, y se evita infecciones. Pero esto se llega a desmentir porque causas como de abdomen agudo, como puede ser una apendicitis, los enemas pueden causar una perforación y por lo tanto una peritonitis y lo que sigue. Y pasando a la eliminación de microorganismos, esto se va a realizar con medicamentos, fármacos, que pueden ser mecánicos o químicos, como el polietilenglicol, que es un laxante, o también el metronidazol, que va a buscar eliminar bacterias anaerobias para que cuando se realiza una anastomosis, luego de una cirugía, las bacterias no se proliferen. Ya, pasando al aparato genitourinario. En esta se busca mantener
el aparato genitourinario de mejor manera o de mantener una homeostasis bueno, esta se va a ver complicada en una insuficiencia renal o una hipertrofia prostática. Lo que va a causar esto antes de una intervención va a ser que va a ser un campo, bueno, un caldo de cultivos perfecto para bacterias que se pueden reproducir y causar infecciones altas, y es lo que se trata de evitar tanto en preoperatorio y postoperatorio. Perdón. Esta, claro, se va a evitar con el uso de sondas, como conocemos ya la sonda Foley y las alteraciones endócrinas. Esta va a ser un tipo de blindaje, digámosle, en enfermedades de causas endócrinas, como puede ser la diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, enfermedades de la glándula suprarrenal, como puede ser la enfermedad de Addison, enfermedades hepáticas, una hepatitis o también signos de ictericia, etc. En la diabetes se va a controlar lo que es la glicemia, que bueno, va a ser a través de medicamentos, tanto en pre y postoperatorio. Y en enfermedades tiroideas como en casos, digamos, donde tengan enfermedades tiroideas, se va a usar medicamentos para poder, para evitar tormentas tiroideas. Y también en casos donde se va a intervenir, bueno, la intervención se va a realizar en la tiroides, se va a usar Lugol para poder endurecer la tiroides para que pueda evitarse el sangrado y también facilitar el correcto manejo de esto. Y enfermedades de la glándula suprarrenal, bueno, como ejemplo voy a colocar la enfermedad de Addison, donde esta se va a caracterizar por carecer de cortisol y aldosterona, y donde se va a administrar hidrocortisona para poder, digámosle, regular el metabolismo de esto. Ya en enfermedades hepáticas, en esta particularmente, bueno, se contraindica una anestesia general, porque van a ser, estas generalmente son hepatotóxicas. Y si en todo caso se va a realizar la intervención, tiene que ser por urgencia sí o sí. Y también en enfermedades hepáticas como cirrosis o una obstrucción biliar, va a depender mucho de eso, o sea, si es de un origen parenquimatoso o obstructivo, donde se va a poder aplicar vitamina K o también plasma fresco congelado, ya que, bueno, o sea, básicamente el hígado se encarga de mantener una actividad de protrombina correcta, y para un ingreso a una operación debe estar en un valor mínimo del 70%. Buenas, doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, se lo escucha. Ya. Bueno, yo voy a empezar con lo que es la determinación de riesgo quirúrgico. Primero vamos a definir qué es un riesgo. El riesgo va a ser cualquier tipo de posibilidad o que algún peligro va a pasar durante la cirugía, o que las complicaciones van a aumentar, ya sea leve, moderada o grave, que pueden llegar hasta la muerte del paciente. Ahora, en toda cirugía, obviamente va a presentar un riesgo para el paciente y para el médico, ya que va a depender del conocimiento, de la buena técnica y del estado del paciente. Esto ya que sabemos que cualquier operación es una agresión a la homeostasis. Ahora, ¿cuándo se debe decidir una operación? Esto se va a evaluar con el riesgo quirúrgico.
Para ello, se debe realizar un buen examen clínico, se debe tomar la valoración de otros médicos y también ver las complicaciones que pueden llegar a tener postoperatorios. Ahora, luego obviamente se debe informar a los pacientes y los familiares. Ahora, en la cirugía, lo que es el concepto de riesgo va a estar ligado a lo que es el beneficio. Cuando el riesgo va a ser mayor al beneficio, no se debe realizar la cirugía, o lo recomendado es posponerlo y buscar otra estrategia quirúrgica. Ahora, por lo contrario, si el beneficio es mayor al riesgo, se debe realizar la cirugía, pero obviamente teniendo las precauciones. Ahora, los factores de riesgo se van a dividir en el riesgo del enfermo, el riesgo de la enfermedad, el factor de riesgo de la cirugía y también el factor de riesgo anestésico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Acá vamos a tener los factores de riesgos de la enfermedad. Primero vamos a tener la edad. La edad va a estar en relación con lo que es, no va a ser lo mismo una operación en un recién nacido que un adulto mayor, ya que un adulto mayor puede tener una recuperación más lenta y también tener complicaciones cardíacas. Luego vamos a tener lo que son los hábitos. Aquí ya sea el consumo excesivo de alcohol, de drogas o de tabaquismo. Por ejemplo, un fumador que va a tener un mayor riesgo a desarrollar una neumonía o un alcohólico que va a tener va a reaccionar mal a la anestesia. Luego vamos a tener lo que es el estado nutricional del paciente. Aquí están los pacientes obesos y los pacientes desnutridos. En un paciente desnutrido, la cicatrización va a ser más lenta, además que va a tener un sistema inmunológico bajo. Y por lo contrario, en la obesidad va a haber una dificultad para la anestesia y también el riesgo de infecciones postoperatorias. Ahora, otro ejemplo sería el embarazo, donde la embarazada va a tener bastantes cambios hormonales, va a tener varios cambios respiratorios, cardiovasculares, y el uso de anestésico va a presentar un mayor riesgo, además de la madre, también para el bebé, para el feto. Otro sería la presencia de enfermedades que van a acompañar a la enfermedad quirúrgica. Acá el más común sería la diabetes, ya que en la diabetes la probabilidad de que exista infecciones es aún mayor y también la cicatrización va a ser más lenta o va a existir una mala cicatrización. Luego están las cardiopatías, las nefropatías o enfermedades respiratorias que van a tener mayor riesgo en una insuficiencia respiratoria o enfermedades hematológicas. Luego vamos a pasar a lo que son los riesgos de la enfermedad. Acá va a estar en relación a lo que es el estado patológico del paciente. Podemos tener las enfermedades traumáticas, ya que un paciente que va a estar politraumatizado por un accidente de tráfico puede tener mayor riesgo por una hemorragia, causar un shock hipovolémico o la herida de varios órganos. Luego las enfermedades neoplásicas, como es los cáncer de colon u otros tumores, o las enfermedades infecciosas inflamatorias. Acá el ejemplo que ocurre más en nuestro medio sería la apendicitis, ya que una apendicitis perforada va a causar una peritonitis y esto va a causar un mayor riesgo para desarrollar un shock séptico. Luego tenemos lo que son las enfermedades degenerativas. Un ejemplo sería lo que es la degeneración cardíaca en adultos mayores, que va a causar, que obviamente va a aumentar el riesgo para complicaciones postoperatorias o va a tener una recuperación más lenta y va a necesitar mayores cuidados. Y también en el libro lo divide de acuerdo al órgano afectado. Si es que el corazón presenta una insuficiencia cardíaca, va a tener mayor riesgo de infarto o arritmias. O el aparato digestivo, donde aquí va a estar la peritonitis, que va a causar una contaminación abdominal o también un shock séptico. Luego el aparato respiratorio en pacientes que pueden presentar EPOC y van a causar una mayor insuficiencia cardíaca. Luego vamos a pasar, siguiente diapositiva, por favor.
Ya, esos son los factores de riesgos de la cirugía. Acá primero van a estar los factores anestésicos, que se va a desarrollar más adelante. Luego van a estar los factores quirúrgicos, como por ejemplo una cirugía programada o una cirugía de urgencia. No va a ser lo mismo, ya que en una cirugía de urgencia, como una apendicitis perforada, va a haber menos tiempo para estabilizar al paciente. Entonces eso va a causar que las complicaciones postoperatorias o el riesgo sea mayor. También el tamaño de la incisión. El tamaño de la incisión no va a ser lo mismo por la misma causa de que la cicatrización. No va a ser lo mismo una incisión de McBurney a una incisión media suprainfraumbilical. Ahora, luego también va a estar la técnica operatoria, donde se va a tomar en cuenta los drenajes. Un drenaje abdominal para evitar lo que es la acumulación de pus después de una peritonitis. Aquí también podemos tener en cuenta lo que es la experiencia del cirujano y la duración de la cirugía. Luego lo vamos a dividir en 4 tipos de riesgo. El riesgo habitual, el riesgo, no está las diapositivas, el riesgo habitual, el riesgo mínimo, riesgo mediano o intermedio y el riesgo elevado o máximo. En el riesgo habitual, prácticamente el paciente está sano, entonces no va a presentar riesgos mayores. Un ejemplo sería una extirpación de nevo pigmentario, donde la lesión va a estar localizada. Entonces, nuestro paciente no va a tener una afección en el funcionamiento del cuerpo. Luego, el riesgo mínimo. Aquí el problema del paciente es corregible. Un ejemplo clásico, la rinoplastia por desviación de tabique. El paciente está estable y también sus órganos van a funcionar normalmente. Los signos vitales van a estar normales. Luego vamos a tener el riesgo mediano o intermedio. Acaban a clasificarse los pacientes que van a tener una enfermedad sistémica que va a estar controlado. Un ejemplo sería un paciente con hipertensión controlada con medicación, va a estar sometido a una cirugía abdominal. El paciente sí se puede operar, pero obviamente va a necesitar más vigilancia postoperatoria. Luego, el riesgo elevado máximo. Aquí el paciente va a presentar lo que son órganos insuficientes o también enfermedades graves. Un ejemplo sería un paciente que va a tener tuberculosis pulmonar avanzada y puede llegar a causar un mayor riesgo para desarrollar una falla multiorgánica o incluso la muerte en el acto quirúrgico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ese es el cuarto tipo de factor de riesgo, que es el factor de riesgo quirúrgico anestésico. Acá se va a evaluar de acuerdo a una escala, que es la escala de ASA, por sus siglas en inglés de American Society of Anesthesiologists, donde va a tener 6 clases, ¿sí? 6 clases. Acá va a evaluar primeramente el estado del paciente. La clase 1 va a ser un paciente que va a estar sano, es decir, que el paciente no va a tener una enfermedad y va a estar en buen estado físico. Entonces, aquí un ejemplo, podemos mencionar una apendicitis simple en un joven. La cirugía va a ser más rápida, los riesgos postoperatorios van a ser mínimos. Y además que va a tolerar mejor la anestesia. Luego, ASA 2, que el paciente va a tener una enfermedad sistémica moderada. Acá la enfermedad va a ser leve y controlada. Y además que el paciente no va a tener limitación en sus actividades normales diarias. Aquí sería un ejemplo la diabetes controlada o una obesidad leve. El paciente en la cirugía va a tener un organismo que va a funcionar adecuadamente y no va a presentar tantas complicaciones. Luego el ASA 3, donde la enfermedad sistémica va a ser limitante. Un ejemplo sería la enfermedad
diabetes descompensada o una obesidad severa, donde el organismo ya va a tener menos reserva funcional, pero puede llegar, o sea, no va a tener tantas complicaciones postoperatorias o en el acto quirúrgico. Luego el ASA4, que es una enfermedad sistémica incapacitante. Aquí la enfermedad va a ser grave y llega a amenazar la vida del paciente. Un ejemplo sería la insuficiencia cardíaca severa o insuficiencia renal, donde el paciente se puede descompensar fácilmente durante esta operación. Luego el ASA5, que es el paciente moribundo. Acá el riesgo de que el paciente muera es bastante alto, ya que es muy posible que no sobreviva a la cirugía. Aquí un ejemplo sería un trauma masivo con una hemorragia severa o también una peritonitis generalizada. Luego vamos a tener el ASA6, que es una muerte cerebral, donde el paciente va a tener muerte cerebral y es candidato para donador de órganos. O para donar órganos como riñón o corazón. Luego el estado, un estado que es aparte, el estado de emergencia, que va a ser, por ejemplo, el estado ASA2E, un hipertenso controlado operado en urgencias. Eso sería todo, doctor. Siguiente diapositiva. Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar con lo que es la autorización preoperatoria y también lo que es el consentimiento informado. Tenemos que el consentimiento informado va a ser un documento médico legal en el cual se va a encontrar toda la información necesaria sobre, en este caso, que sería sobre el procedimiento quirúrgico y lo que se va a realizar al paciente para que sea de su conocimiento. El objetivo del consentimiento informado es prácticamente que el paciente pueda llegar a decidir qué procedimientos se van a llegar a realizar y como ya lo habían mencionado antes, va a estar basado en lo que son los pilares de la ética médica, que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Tenemos en la imagen, como pueden ver, son modelos de consentimiento informado para procedimientos quirúrgicos, donde el primer párrafo podemos mencionar que dice que el paciente acepta que se realice un procedimiento quirúrgico y del cual está enterado todas las consecuencias. Como podemos ver más abajo, también se va a encontrar lo que es el diagnóstico, también se va a encontrar lo que es la duración aproximada de la cirugía, también el nombre de la cirugía, para qué va a servir esta cirugía, los beneficios y también las complicaciones que pueden llegar a ocurrir, tanto como riesgos. Podemos mencionar también que el doctor o el médico tiene que explicar al paciente de manera clara y concisa y también con una terminología cotidiana al paciente para que este puede llegar a entender lo que es el procedimiento quirúrgico. Después de que el paciente haya entendido lo que se le va a realizar, procede a lo que es la firma y también la colocación de lo que es el carnet, el número de identidad. Ya. Después, siguiente, por favor. Ya. Tenemos también lo que va a ser el preoperatorio de vista, que prácticamente va a ser todas las actividades que se van a realizar 24 horas antes de lo que es la intervención quirúrgica. Este se va a dividir en 4. El primero que tenemos, que va a ser el baño preoperatorio o también baño general, en el cual se le va a indicar al paciente que se realice un baño ya sea con clorexidina o en pacientes inmovilizados se va a realizar con esponjas en el lado en el cual se va a realizar la cirugía. Se le va a indicar al paciente que inicie en la parte del cuello y también siga con lo que son los miembros superiores, posteriormente lo que son miembros inferiores
que prosiga con el tórax y abdomen y que por último llegue a lo que son las zonas íntimas. Este va a tener como objetivo lo que es la eliminación de microorganismos para prevenir lo que son las infecciones al momento de la cirugía. Después tenemos lo que es la tricotomía, que va a ser prácticamente retirar lo que es los vellos de las partes del cuerpo en los sitios en los que vamos a realizar la cirugía. Como podemos ver en la imagen, depende mucho de la cirugía que se vaya a realizar, si vamos a llegar a realizar lo que es la tricotomía. Podemos ver en la imagen que en cirugías ginecológicas esto se va a realizar y también en lo que es cirugías de la cabeza. Esto también se indica de que se realice con una rasuradora eléctrica, ya que causa menos microlesiones a comparación de lo que es una rasuradora de hojas, que puede llegar a causar más microlesiones. Después tenemos lo que es la cura antiséptica, que prácticamente va a ser la limpieza de la zona en la cual se va a realizar el procedimiento quirúrgico para posteriormente colocar lo que es un apósito. Y después tenemos lo que es la antisepsia propiamente dicha, que va a ser antes de que se realice la cirugía y se puede realizar con yodo. También podemos mencionar que se puede realizar el baño general, lo que es una noche antes de la cirugía, o también puede ser 2 a 3 horas antes. Y también se recomienda en el caso de la tricotomía que se realice media hora antes, o también se puede realizar 2 horas antes. Gracias. Siguiente. Siguiendo con lo que son los riesgos metabólicos en lo que es la cirugía, lo vamos a dividir en dos partes. Esto va a ser lo que es el paciente desnutrido, como también el paciente obeso. Bueno, dentro de lo que es el paciente desnutrido, vamos a ver, por ejemplo, lo que son las alteraciones en la masa muscular. Debido a una a una falta de proteínas, lo que son los músculos intercostales y lo que es el diafragma van a estar comprometidos, ¿no? Va a afectar a estos principalmente en lo que es la capacidad respiratoria del paciente. Luego tenemos lo que es la dificultad de la cicatrización. Como nuestro paciente se encuentra en un nivel de desnutrición, el cuerpo no va a tener, como lo dije, ¿no?, la suficiente proteína para reparar el tejido. Luego seguimos con lo que es la dificultad, el déficit inmunológico, que también va a tener una mayor susceptibilidad de infecciones, ¿no?, que se pueden tener durante lo que es la cirugía o después de la cirugía. Luego también tenemos lo que es el pronóstico crítico. Dentro de esto se va a dar lo que es una pérdida de peso mayor a lo que es el 30% en un corto tiempo, en un periodo corto, y esto nos va a dar como un mal pronóstico y una alta mortalidad también. Una recomendación para esto es primero lo que es la nutrición antes, ¿no?, de lo que es la intervención quirúrgica. Luego también tenemos lo que es el paciente obeso. Para esto tenemos uno que es, por ejemplo, la restricción respiratoria, que va a ser el exceso de grasa abdominal, y esto va a hacer que el diafragma, haga una presión, ¿no?, a lo que es a la parte superior. Así va a dificultar lo que es la ventilación mecánica. Y ya. Lo que también tenemos son las complicaciones cardiovasculares. Para esto va a presentar lo que es, por ejemplo, más riesgo de hipertensión, una aterosclerosis, y, por ejemplo, podría suceder lo que son paros cardíacos durante lo que es la operación, como también problemas con la anestesia. En este caso, con respecto a la anestesia, va a haber lo que es el problema al despertar del paciente, debido a que el tejido graso va a retener lo que son los anestésicos, y así va a retrasar lo que es el despertar del paciente, como le dije. Y como también la cicatrización deficiente, ya que también la grasa del paciente obeso va
no va esto, ¿cómo se dice? Va a llegar lo que es la poca sangre y esto va a facilitar lo que es las infecciones en la herida y así no va a haber una buena cicatrización. Ya, luego tenemos lo que es siguiente diapositiva, por favor. Ya, lo que es la preparación psíquica del paciente. Como sabemos, toda intervención siempre genera un miedo en cada paciente, ¿no?, que se le da. Entonces, para esto debemos de saber lo que es los efectos, ¿no? Por ejemplo, los efectos del estrés emocional, estos van a ser de manera, por ejemplo, se van a manifestar de manera como la ansiedad, el insomnio, la inaprotetencia. Para esto, básicamente, tenemos también lo que es las reacciones del paciente. Por ejemplo, un paciente con miedo va a ser lo más normal, un paciente que presenta miedo, ¿no?, antes de una intervención quirúrgica. Pero también tenemos lo que es el paciente de reacción fría o insensible. Esto va a ser la diferencia porque estos van a ser considerados peligrosos, ya que en este caso al administrarle la anestesia, hay pacientes que pueden generar lo que es una crisis convulsiva y así poner en riesgo, ¿no?, lo que es la intervención quirúrgica. Para esto también tenemos un rol del cirujano. En esta parte la preparación va a ser, por ejemplo, tener una confianza mutua entre médico-paciente. Para esto también responder las dudas, ¿no?, de nuestro paciente, como por ejemplo, qué enfermedad padece, qué intervención se le va a hacer y también cómo va a ser lo que es, cómo va a quedar, cuál va a ser su tratamiento luego de la cirugía. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos también lo que son los exámenes de laboratorio. Más que todo estos estudios van a ser para confirmar o descartar algún diagnóstico que hayamos tenido. Para esto vamos a utilizar lo que es la mnemotecnia Hugos, que va a ser básicamente hemograma, nitrógeno ureico, lo que es la glicemia, el examen general de orina y lo que es el tiempo de sangría. Para esto también tenemos lo que son las pruebas adicionales de rutina. Por ejemplo, podrían ser pruebas de VIH o grupo sanguíneo. Y ya. También algunos estudios de gabinete que se podrían dar sería lo que es la radiografía y lo que es el TAC en casos más especiales. Eso es todo. Buenas noches. Vamos a hablar ahora continuando con el uso de antibióticos en el preoperatorio, en este caso la profilaxis, la antibiótica perioperatoria. ¿Por qué se llama perioperatoria? Porque va a ser esto pues en 3 tiempos, antes, durante y después de la operación. Básicamente esta va a ser la administración ya de antimicrobianos en 3 momentos, como ya les había mencionado. El antes, que básicamente generalmente es durante la inducción anestésica, es decir, al inicio de la operación. El durante, que es sobre todo, bueno, se usa sobre todo en operaciones prolongadas y cuando existe mucho riesgo de sangrado. Tenemos el después, que normalmente pues debe mantenerse a 24 o 48 horas nada más. ¿Por qué razón? Porque puede generar resistencia. Siguiente diapositiva. Ya, ven, ¿por qué se usa? Básicamente se va a usar porque toda cirugía va a romper lo que viene siendo la barrera natural que tenemos de protección, es decir, la piel, y va a exponer básicamente a los tejidos a un campo contaminado con bacterias. Entonces el objetivo básicamente va a ser que exista una adecuada profilaxis. En caso de que no exista una adecuada profilaxis, puede producirse pues una infección en la herida operatoria, abscesos, de igual forma, pues un retraso en lo que viene siendo la cicatrización de la misma herida. Por eso los antibióticos deben administrarse pues antes de cada incisión. Siguiente diapositiva. Ya, bien, vamos a hablar de cuándo se indica. Algo que hay que tener claro es que, bueno, se utiliza en todas, porque todas, bueno, algo que hay que tener claro es que no se usa en todas las cirugías.
simplemente en las que requieren realmente profilaxis, básicamente, en las que haya riesgo de alguna contaminación mayor. Por ejemplo, tenemos las quemaduras, de igual forma las amputaciones, tenemos también el uso, o bueno, la colocación de prótesis o de igual forma implantes. También vamos a ver lo que viene siendo las cirugías delicadas, como viene siendo el corazón o también el cerebro. Siguiente diapositiva. Ya, bien, vamos a hablar de básicamente cómo elegir el antibiótico. El antibiótico elegido debe cumplir ciertas características. Primero, debe actuar en zonas contra las bacterias más frecuentes, en la zona operada, básicamente, ¿ok? Además, debe alcanzar buenas concentraciones en la sangre y en los tejidos. De igual forma, deben de ser poco tóxicos y deben de alterar lo menos posible la flora normal que tiene nuestro paciente. También se va a buscar evitar la resistencia bacteriana, como ya les había mencionado, y pues básicamente escoger un buen medicamento va a ser bueno, hay que escoger un buen medicamento que tenga una buena relación entre el costo y beneficio. Siguiente. Ya, ahora vamos a hablar del dosis y tiempo de la administración. Bueno, aquí podemos ver 4 tiempos, por así decirlo, ya, en el que se va a administrar la profilaxis. Primeramente tenemos a la dosis única. Esta va a ser la más utilizada y pues básicamente suele ser suficiente para cirugías cortas. Vamos a tener después las 2 dosis, que básicamente aquí es cuando la cirugía va a durar más de 4 horas o cuando va a existir un sangrado mayor a 250 ml de sangre, ya que el antibiótico puede disminuir su propia concentración. Vamos a tener el de las 3 dosis. Básicamente esta va a incluir una dosis preoperatoria, una intraoperatoria y otra posterior a la operación, cuando el riesgo de contaminación ya va a ser mucho mayor. Y la última, que es la de 48 horas, a la cual le llaman profilaxis extendida también. Esta, pues básicamente puede mantenerse hasta 48 horas, aunque actualmente, pues, se recomienda evitar esto, ya que, pues, como les había dicho, puede prevenir, bueno, puede causar lo que viene siendo las resistencias. Siguiente diapositiva. Ya, vamos con la clasificación de heridas quirúrgicas según su contaminación. La primera que vamos a ver es la limpia. Esta es básicamente, bueno, las heridas limpias van a ser aquellas donde va a existir bueno, no va a existir una inflamación ni tampoco contaminación. No se va a entrar a órganos que van a contener bacterias, como el intestino o quizás el aparato respiratorio. En la imagen, por ejemplo, podemos ver básicamente una herneoplastía, que va a ser un ejemplo clásico de una cirugía limpia. Siguiente. Ya, bien, vamos con la segunda clasificación. Vamos a tener a la limpia contaminada. En este tipo sí se va a encontrar, pues, básicamente cavidades. Esta sí va a entrar en cavidades con una flora bacteriana, como básicamente el aparato digestivo o respiratorio, pero de forma controlada y sin derrames importantes, obviamente. Por eso se va a considerar como una contaminación controlada. Como podemos ver en la imagen, de igual forma tenemos pues una cirugía gástrica en este caso. También se puede presentar en una colecistitis. Siguiente. Ya, la otra clasificación es las contaminadas, básicamente. Esta, bueno, aquí básicamente no va a existir, bueno, ya va a existir una inflamación aguda y puede existir de igual forma un derrame de contenido al abrir una víscera y un aumento de riesgo de infección. La imagen que podemos ver aquí es una apendicitis aguda, en este caso sin perforación, y este es un ejemplo clásico de una cirugía pues que sí presenta inflamación, pero aún no va a presentar lo que viene siendo un derrame de contenido que pueda afectar lo que viene siendo, bueno, infectar toda la zona. Siguiente. Ya, la última que va a ser, bueno, se considera la sucia, que va a ser una infección establecida. Aquí, básicamente, las heridas sucias ya van a presentar una infección establecida. Puede existir pus, perforación de una víscera o incluso peritonitis. Por eso aquí puse como ejemplo, básicamente, una peritonitis, que podemos verla en la imagen.
Y aquí pues ya no se va a hablar de una profilaxis, sino de un tratamiento ya mucho más avanzado, un tratamiento antibiótico más completo. Em, Eso sería toda mi parte. Siguiente. Ok, continuamos con la medicación preanestésica. Bueno, como primer factor, esto se empieza desde la consulta directa al paciente. Entonces, se lleva a cabo con el anestesiólogo, en este caso, donde se va a introducir más mediante preguntas sobre los pormenores del paciente. Es ahí donde nos va, por ejemplo, comentar sobre sus reacciones alérgicas, sobre algunos problemas con anestésicos o otros medicamentos. Asimismo, como no en todos los pacientes son similares, también tenemos lo que es la hipersensibilidad. En este caso, es a criterio del médico, anestesiólogo en este caso, si es que se va a administrar un sedante o un tranquilizante antes de ir a operación. Asimismo, en este punto tenemos lo que es el riesgo quirúrgico. En el riesgo quirúrgico nosotros vamos a evaluar lo que es el tipo de patología, la gravedad y el tipo de cirugía, porque es muy diferente a cuando es una cirugía programada a cuando este ingresa por urgencia. Asimismo, al comentarle al paciente esto, el tipo de patología, gravedad y cómo va a ser la cirugía, es importante considerar aspectos como, por ejemplo, la situación económica, el nivel sociocultural, ya que la información debe llegar de manera clara y eficaz. Asimismo, es importante considerar que también muchas veces los pacientes priorizan lo que es su situación económica sobre más sobre su deseo de curarse. Entonces, son aspectos que debemos de tener en consideración. Continuación, por favor. Ya. Luego tenemos lo que es el preparativo especial. Para el preparativo especial, de igual manera, continuamos con la información al paciente. Esto de la manera más clara posible. Y además, vamos a enfatizar lo que son las ventajas del procedimiento. De esta manera, vamos al enfoque en el cual nosotros vamos a minimizar lo que son el temor a la cirugía, tal vez si es que siente ansiedad antes de esta. Asimismo, se va a indicar lo que son las diferentes consideraciones, como es el ayuno. En este caso, si es que es una cirugía programada como tal, pues va generalmente de las 6 a 8 horas. Mientras que si es que es por urgencia, el método más eficaz es recurrir a una sonda nasogástrica. Para evitar pues el riesgo de broncoaspiración. Asimismo tenemos el aseo general, donde se le indica al paciente que se haya previamente bañado, se haya cambiado con ropa previa a la internación. Asimismo tenemos la medicación preanestésica. En este caso, sobre todo va a criterio del anestesiólogo, si es que la persona necesita, por ejemplo, como un sedante, un tranquilizante, de ser requerido. De vestimenta, el paciente debe cumplir con los criterios para ingresar a una sala operatoria, donde la ropa tiene que ser de algodón, debe cubrir su cabello con un gorro, debe portar botas, además de que no debe estar con implementos como prótesis dentales o lentes de contacto o incluso el esmalte de uñas. Asimismo, tenemos lo que es la venoclisis. La venoclisis como tal, por ejemplo, en un adulto mayor, en un adulto es generalmente usado lo que es el calibre 18 y de preferencia está en el dorso de las manos, en la muñeca, o si no, también las venas cefálica o basílica. Luego tenemos lo que es la preparación especial. En este caso, vamos a considerar lo que son los estados patológicos graves interrecurrentes. ¿Qué nos quiere decir interrecurrentes? Son aquellas, podríamos decir, patologías que ocurren durante el curso de la enfermedad que va a entrar a cirugía. En este caso, como hemos visto anteriormente, puede ser anemia, desequilibrios electrolíticos o incluso el balance ácido-base. También tenemos lo que es el enema evacuante. Bueno, hace muchos años se utilizaba el enema evacuante de manera inmediata, preoperatoria. Sin embargo, se ha visto que ha tenido dificultad en lo que es el acto quirúrgico
Es por ello que ahora se da criterios como de 24 a 48 horas sin evacuación, es cuando se administra un enema, o si no, también podemos considerarlo por el uso de una sonda, en este caso una sonda vesical, como podría ser la sonda Foley, y esto sobre todo es indicado en lo que es la cirugía de abdomen inferior. ¿Para qué? Para controlar la función renal, para vaciar la vejiga y para así facilitar lo que es el acto quirúrgico. Y por último tenemos la preparación específica. Esta preparación específica generalmente se da cuando la operación va dirigida a un órgano el cual puede generar complicaciones. En este caso, por ejemplo, podría ser una colectomía, donde al nosotros encargarnos del órgano, este va a tener una carga bacteriana altísima, por lo mismo va a tener que utilizar como una profilaxis oral para que haya evacuación de las heces y así no pueda complicar lo que es el acto. Asimismo, se sigue lo que son el ayuno y muchas veces los pacientes recurren a lo que son soluciones electrolíticas y así vaciar el contenido fecal. Y de esta manera también disminuir lo que es el riesgo de infecciones, ya que es un órgano que nos va a conllevar mucho a ese aspecto. Ahora voy a presentar un video donde nos explica un poco de cómo es el proceso. El material que voy a emplear es una bandeja conteniendo el equipo de temperatura, 2 vendas elásticas, el equipo de lavado de manos, una cubeta de desperdicios, gorro para el paciente, bata para el paciente, corta uñas, el kit esmalte, el cuaderno y el bolígrafo de bolsillo y la historia clínica. Antes y después de cada procedimiento realizamos el lavado de manos con la técnica correspondiente. Procedemos a llevar donde el paciente con el que vamos a trabajar. Muy buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Lidia Cruz. Lidia Cruz. Muy bien, señora. Mi nombre es María Erika Quispecopa. Soy la enfermera que está de turno. ¿Cómo se encuentra? Estoy un poco nerviosa, pero estoy bien. Ah, ya, muy bien. ¿Ha venido esta mañana el anestesiólogo a revisarle? Sí, ya ha venido. Ah, ya. ¿El cardiólogo? También ha venido. Ah, ya, muy bien. Veo también que ya ha firmado el consentimiento informado juntamente con su pareja. Sí, ya ha firmado también mi esposo. Ah, ya. Muy bien. Voy a controlarle lo que son los signos vitales, la temperatura, el pulso. ¿Ya? Ya. Voy a proporcionar un papel con el cual se va a ir limpiando con toquecitos, ¿ya? La axila y derecha. Ya. Aquí, por favor. Por favor. Muy bien, ahora lo voy a presionar. No se va a mover, ¿ya? Muy bien, ahora lo voy a controlar su presión, ¿ya? Vamos a ver cómo se encuentra. Ya, muy bien. Ahora le voy a retirar el termómetro, ¿ya? Ya. Separe la axila, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a proceder a cambiarle lo que es la pijama, ¿ya? Porque no puede ir con no puede ingresar a quirófano con la pijama. Yo le voy a proporcionar un gorro y una bata. Usted se va a cambiar
No tiene que entrar con nada al quirófano. Muy bien. ¿Usted utiliza placas dentarias? Sí, estoy usando. Ah, ya, muy bien. En este porcillito, por favor, lo va a poner. Ya. Ya, muy bien. ¿Tiene aretes, anillo? Veo que no tiene. ¿Horquillas, algo? No, no estoy usando. Ah, ya. Muy bien. Ahora voy a verificar si ya le han preparado el área donde va a ser operado. ¿Ya? Ya. Muy bien, veo que ya le han preparado. Sí. Y muy bien que no lo haya tocado, porque esa zona es limpia, tenemos que mantenerlo así. Ya. ¿Desde anoche ha comido algo? No, no he comido. Ah, ya, muy bien, porque no tiene que comer nada. Usted está en NPO, no puede consumir nada. Sí, sí, bien indicado. Ah, ya, muy bien. Muy bien, ahora va a proceder lo que es al baño y se va a poner esta bata, en esta bolsa negra va a poner todas sus pertenencias, tiene que estar sin nada, tiene que quitarse todo, incluyendo la ropa interior. ¿Ya? Ya. Se lo voy a dejar aquí, ¿ya? Ya. Ahora voy a proceder a ponerle lo que es el gorrito, le voy a soltar lo que es su moño y le voy a poner una venda en los pies para evitar complicaciones. ¿Ya? Muy bien, ahora ya hemos terminado y voy a proceder a cubrirle, ¿ya? Ya. En unos momentos va a venir el personal que le va a llevar a quirófano. Ya está bien. Entonces espero aquí, ¿no? Sí, espere ahí. Una vez concluido con el procedimiento, realizamos lo que es el lavado de manos y llevamos el material a enfermería para su siguiente uso. No olvides realizar el reporte de enfermería con las observaciones evaluadas durante el procedimiento, además de la fecha y hora del procedimiento y condiciones de ingreso a quirófano. Ok, para ir acabando voy a hablar sobre el traslado del paciente a quirófano. Vamos a tener en cuenta que este va a ser un proceso clave para, primero, brindar a nuestro paciente la seguridad, la asepsia y la continuidad del cuidado. Vamos a ver que esto se va a realizar en los tiempos de que apenas terminamos el proceso de alisar a nuestro paciente, lo podemos trasladar tanto en camilla o en silla de ruedas a nuestro paciente, hasta llegar a la sala quirúrgica. Hasta ahí va a ser el momento del traslado del paciente. Ahora, ¿en qué ocasiones el paciente va a ir en camilla? El paciente va a ir en camilla cuando va a estar sedado, va a tener un dolor intenso o cuando va a estar inconsciente. Pero cuando el paciente va a ir en silla de ruedas, significa que nuestro paciente tiene un dolor agudo, está estable y puede estar consciente. Junto con el traslado, tenemos que llevar siempre a la mano tanto la historia clínica, exámenes de laboratorio que se le ha realizado al paciente, lo que mis compañeros han mencionado anteriormente, y los estudios de gabinete. También tantos pueden ser como ecografías, radiografías, lo necesario para tener un cuidado minucioso hacia nuestro paciente cuando entre al área quirúrgica, donde se realice la cirugía o el acto quirúrgico. Bueno, eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Bueno, puntuales. Vamos a hablar sobre la parte buena y algunos pequeños errores. Para comenzar, muy bien el grupo. Excelente presentación. Me ha gustado el tema esto de que lo hayan yendo abordando poco a poco, porque muchas veces cuando ustedes exponen y lanzan todo de golpe sin los respectivos ejemplos, es un poco complicado tal vez el tema de captarles o entender. En ese entendido, pues muy bien al grupo. Gracias. Por otra parte, hay que también tomar en cuenta ciertos puntos, ¿no? Y vamos a hacer una ronda de preguntas para el tema del grupo. Para comenzar, he notado ciertas, no sé si tal vez errores de taipeo y muchas también, tal vez algunas palabras que no sé si lo han leído de esa forma o tal vez ustedes por el tema esto de lo que es la plataforma y demás, lo están tal vez tratando de confundir. Por ejemplo, uno de ellos había notado el tema del paciente cuando el momento de ser evaluado, el resfrío o cualquier patología respiratoria, si no es grave, sí puede ser intervenido quirúrgicamente. Entonces la respuesta es no, chicos. ¿Por qué?
Recuerden ustedes que cuando el paciente va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, en este caso con anestesia general, vamos a empezar por ahí, lógicamente no puede tener ni siquiera un proceso inflamatorio. Aún así, un proceso inflamatorio crónico, como ustedes ya lo han llegado a mencionar, coadyuva ¿a qué? A que el paciente se presente ciertas complicaciones durante el trans y postoperatorio, ¿ya? Entonces, cualquier paciente que presente resfriado o alguna patología de vías aéreas superiores, lógicamente en un paciente programado en una cirugía en un preoperatorio diferido, no puede realizar la intervención quirúrgica. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el paciente que es sometido, digamos, a anestesia raquídea? Pasa lo propio. El paciente que está con anestesia raquídea, asimismo, entra, y que esté resfriado, entra en un proceso en el cual ustedes entenderán que hay bastantes infecciones durante o en el ambiente quirúrgico. Y eso sí son muchas veces letales, ¿no? Por eso indican que nosotros en quirófano tenemos a las bacterias, y vale el término, mucho más agresivas que tal vez los que se encuentran en la comunidad misma. Uno de ellos, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus metil resistente. Entonces, aparte lo del que he hablado, bueno, tratar de corregirlo un poco y orientarlo. Después el resto que han indicado está bien. Otra consulta, y para el grupo, ¿a partir de qué edad usualmente nosotros pedimos la valoración por el especialista de cardiología? Es decir, la valoración cardiológica prequirúrgica. Bueno, la valoración cardiovascular sobre todo se da en los adultos mayores, entre los 45 o 50 años, porque son el grupo de factor de riesgo con problemas cardiovasculares. ¿Qué dice el resto? Bueno, doctor, según tengo entendido, se pide a cualquier edad, o sea, desde que son jóvenes. Obviamente los adultos mayores son los que van a tener mayor riesgo cardiovascular, pero los jóvenes también se debe realizar una evaluación cardio por el especialista de cardiología para entrar a cirugía. Bueno, a mí, yo tuve una fractura y sí vino a evaluarme cardiología. Y que yo sepa, cuando era menor, tenía 10 años, igual me valoró cardiología, así que si tengo entendido, se va a cualquier edad. ¿Qué dicen los demás? Doctor, también depende mucho sobre el tipo de cirugía que se le va a realizar al paciente. Si tal vez hay un riesgo cardíaco, se le pide valoración. Melvin, que ha levantado la mano. Muy bien, bueno, todas las respuestas que me han dado son válidas. Sin embargo, la OMS, en este caso la Sociedad de Cirugía Latinoamericana, Europea y más que todo la norteamericana, catalogan que la valoración cardiológica antes era a partir de los 60 años. Lógicamente, la calidad de vida en estos últimos tiempos ha ido en retroceso, ha empezado a disminuir. Entonces, todo paciente con edades superior a los 40 años tiene que tener sí o sí su valoración cardiológica. Estamos hablando de un preoperatorio diferido o programado. ¿Qué pasa con los pacientes menores de 40 años? En estos pacientes hay que tomarles la valoración cardiológica, sí. ¿En casos de qué? En caso de que el paciente presente alguna alteración cardiocirculatoria, como por ejemplo, hipertensión arterial, antecedentes de alguna patología cardiológica congénita, o que el paciente esté tomando algún tipo de medicación. En estos pacientes sí se puede llegar. En el resto, usualmente, no es un requerimiento, digamos,
indispensable para el ingreso a quirófano. ¿Ya? Eso también que quede claro. Y otro punto también que tocábamos y era muy importante, el último tema que estábamos viendo, el tema de antibiótico-terapia. El tema de antibiótico-terapia es bien controversial. ¿Por qué? Porque usualmente las cirugías mucho dependen, como estábamos mencionando, del tipo de contaminación que tenga. Usualmente, si vamos a hacer un lipoma, vamos a hacer una cirugía menor, una exéresis y demás, no requiere usualmente el tema de antibióticos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un paciente de los que ya hemos visto, creo que todos han visto, colecistectomías laparoscópicas? ¿Se coloca antibiótico-terapia? Sí, no y por qué. En este caso, doctor, considero que de igual manera sí se tendría que colocar lo que es la antibiótico-terapia, ya que antes de llegar a la incisión, antes de llegar pues al procedimiento de realizar la incisión, nos ayudaría a prevenir lo que son las infecciones en el sitio quirúrgico. ¿En todos los casos? No, Bueno, considero que es más cuando es una colecistitis aguda o cuando, por ejemplo, la cirugía se podría llegar a complicar. Geraldine, ¿quieres hablar? Eh, perdón, doctor. Bueno, lo que dijo que sí siempre se usa, para lo que tengo entendido, no se utiliza, ya que si el paciente está sano y es una, no sé, una colecistitis simple, entonces el riesgo va a ser mínimo, entonces no se usaría en esos casos. Obviamente se usaría cuando va a haber una colecistitis aguda, ahí sí se emplearía el uso de lo que es antibiótico terapia. Jean-Pierre, levanto la mano. También en los casos, bueno, teniendo en cuenta el caso en el que nos dijo en qué casos no se usaría, está la colecistectomía laparoscópica electiva, según yo leí, porque me tocó exponer ese tema y sí lo vi interesante esa parte. También, como dijo mi compañera Geraldine, en pacientes jóvenes y sanos y que tengan, bueno, que no tengan infecciones previas ni factores de riesgo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, la antibiótico-terapia mucho depende, como estábamos mencionando, más que al tipo de cirugía, al tipo de contaminación a la cual vaya a ser expuesto el paciente. No es lo mismo operar, por ejemplo, una cirugía laparoscópica, como ustedes lo han llegado a mencionar, ya sea crónica o aguda, usualmente no está indicado la utilización de antibiótico. ¿En qué casos sí? Por ejemplo, en piocolecisto. En esos casos sí, lógicamente, porque el término pio ya nos indica un proceso, o mejor dicho, un débito purulento, en el cual nosotros vamos a tratar de, si vale el término, de manera controlada, lo vamos a llegar a diseminar, ¿no? Porque tenemos que realizar la extirpación de la vesícula completa. Pero en casos de aguda, en casos de crónicas, usualmente no. ¿En qué casos más? Por ejemplo, cuando hay un sangrado masivo, un sangrado que supera, como sus compañeros indicaban, los 250, 300 ml. Y ustedes se consultarán o se preguntarán, ¿por qué 250 y 300 ml? ¿Por qué siempre hay topes? ¿Por qué siempre hay límites? Y la respuesta está en la fisiología, porque el peritoneo, todo, prácticamente desde su límite superior hasta el límite inferior y demás, tiene la capacidad de reabsorción de hasta 300 ml. Más de esa cantidad, el peritoneo se vuelve insuficiente y por lo tanto ustedes saben que la sangre es caldo de cultivo de gérmenes. Por lo tanto, en este caso sí está indicado la antibiótico terapia. Después hablaban el tema de las apendicectomías, totalmente de acuerdo. En las peritonitis con mucha más
razón. ¿Y qué pasa con las quemaduras? Ahí he logrado identificar que también han indicado que en las quemaduras se utiliza antibiótico. Les consulto al grupo y a todos en sí en este video. ¿Se coloca o no se coloca antibiótico terapia en pacientes quemados? Ojo, independiente de su grado. Jean-Pierre. Según tengo entendido, en las quemaduras no se llegaría a usar, doctor, porque de por sí, bueno, al inicio ya serían pues estériles. ¿Quién sería estéril? O sea, por la misma quemadura, toda esa parte ya sería estéril y el problema principal ya no sería la quemadura, sino que sería más la destrucción de la piel. A ver, Edgar. Doctor, yo difiero y pienso que a partir del de las quemaduras de tercer grado, sí habría una destrucción de la piel que actuaría como una barrera y entraría una gran cantidad de bacterias por el ambiente y demás, por lo que podría hacer provocar una sepsis o alguna bacteremia. Ya. ¿Alguien más? Ojo que estas preguntas las podemos, como siempre les menciono, podemos llegar a consultarlas o preguntarlas en este caso en su parcial, porque son preguntas que muchas veces ustedes lo van a vivir, o sea, van a estar al frente de un paciente en estas circunstancias y ahí depende la capacidad de ustedes de dar o no dar antibiótico. Pacientes, recuerden, pacientes con quemaduras, hay dos escuelas, hay dos corrientes como siempre, la escuela europea y la escuela americana. Nosotros por la región geográfica y demás, más nos basamos en la escuela americana. Sin embargo, de acuerdo a ambos estudios en un metaanálisis, se ha demostrado que en los pacientes con quemaduras, independientemente del grado que éste se encuentre, recientes, por eso les hacía un paréntesis, independientemente del grado, ya sea 1, 2, 3, 4 y demás, en estos pacientes no se debe administrar antibiótico. ¿Por qué? Porque básicamente la flora microbiana normal, si vale el término, se encuentra a nivel de la epidermis. Y cuando se barre con estos y nosotros damos quemadura, también tenemos flora debajo de la piel, es decir, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, si ustedes están atacando a la flora microbiana, básicamente ustedes están condicionando a la proliferación de flora micótica. Y eso es lo que prácticamente o básicamente es lo que posteriormente evoluciona a un foco séptico en cualquier parte de una quemadura. Entonces, en los pacientes quemados, nuevamente la recomendación, no se inicia un tratamiento antibiótico, a no ser que tal vez durante las curaciones y demás, sí identifiquemos datos de flogosis, dolor, rubor, ardor, dificultad en la movilización, débito purulento, siempre y cuando este sea evidentemente seleccionado, es decir, nosotros tomamos un cultivo y antibiograma y después iniciamos el antibiótico de amplio espectro. Y bien, no sé si tienen alguna duda más los demás participantes, por favor, ya para ir acabando. Ninguno. Bueno, nuevamente al grupo, felicidades. Adelante, Jean-Pierre. Doctor, a modo de retroalimentación, bueno, mi grupo y los que expusimos preparamos un Kahoot. No sé si nos permitiría hacerlo de forma rápida con los chicos o ya sería muy tarde. No, ¿Sí? claro que sí. Adelante. Ya, ok. Este sería el Kahoot y podrían ingresar por el código, por favor.
Vayan ingresando, por favor.